buenas noches, gracias por la sintonía. Siempre hablamos en este bloque de economía y traemos economistas, y traemos especialistas, y traemos gente, representantes de los diferentes sectores para discutir las políticas públicas, para dónde vamos. Salimos de este proceso de crecimiento magro, qué expectativa hay para este año. Pero una cuestión importantísima cuando discutimos sobre todo políticas públicas es qué se está haciendo en la academia. En la universidad donde se están formando los estudiantes, en teoría deberían estar desarrollándose propuestas, deberían estar discutiendo la realidad y esperar que allí surjan las ideas, que después los políticos deberían hacer uso y los técnicos que estén en función de gobierno, por supuesto. Por eso quería aprovechar y discutir con algunos estudiantes qué se está haciendo hoy en la universidad o qué ideas tienen ellos de las cosas que tendríamos que hacer en el país. Y bueno, tenemos una mesa fantástica. Estamos con Maximiliano Flores, el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Economía de la Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis, a los compañeros y a toda la teleaudiencia. Es Facultad de Ciencias Económicas, sí, ¿verdad? Facultad de Ciencias Económicas. Ok. Está con nosotros María Luján Ibarra, es vicepresidenta del Centro de Estudiantes. María Luján, ¿qué tal? Buenas noches, Luis, a toda la teleaudiencia, a los compañeros aquí presentes. Gracias por la invitación y tenernos en cuenta también como estudiantes, ¿verdad? Está Ana Espósito, ella es alumna distinguida del 4º año. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches y buenas noches a los compañeros aquí en la mesa. Y Luz Valdés, alumna distinguida del 5º año. Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches también para la teleaudiencia y agradecida por este espacio para los estudiantes. Bueno, primero celebro que hay una mayoría de mujeres en la mesa y le preguntaba fuera de micrófono a Maximiliano si esto es el reflejo de lo que se vive hoy en la facultad y me dice que sí, hay una mayoría de mujeres hoy estudiando economía. Sí, hay una gran mayoría de mujeres estudiando economía, pero también algo que destaco es que hay muchas mujeres, hay una gran participación de mujeres ocupando los cargos importantes a nivel estudiantil. O sea, los cargos que, por ejemplo, son importantes. Por ejemplo, nosotros en la Facultad de Economía, si bien yo soy presidente, tengo 3 vicepresidentes. O sea, vicepresidentes que se dividen en 3 carreras. En la Escuela de Economía, la Escuela de Administración y la Escuela de Contabilidad. Los 3 cargos son ocupados por mujeres. Entonces, es algo que yo celebro, que poco a poco las mujeres van ganando su espacio, el espacio que realmente se merecen. Y nada, celebro eso, Luis. Y bueno, espero que la próxima vez también la presidenta sea mujer. Si Dios quiere, va a ser así. Bueno, quiero empezar hablando de qué discuten en la facultad. ¿Es todavía solamente la cuestión teórica, o sea, entender todas las grandes corrientes del pensamiento en materia económica, o discuten la realidad? ¿Qué es Paraguay hoy en el contexto del Mercosur, en el contexto de la economía mundial, el fenómeno de China, Estados Unidos, la guerra China-Estados Unidos? O sea, están discutiendo la realidad porque hoy la realidad, como nunca probablemente, es confusa, es muy difícil pronosticar qué va a pasar, ocurren cosas increíbles, la guerra Ucrania-Rusia, nadie se imaginó que iba a cambiar totalmente el escenario después del fenómeno que ya supuso la pandemia. O sea, vivimos tiempos de muchos cambios. ¿Qué de esto se discute en la facultad o no? ¿O es más teoría? Si bien, Luis, venimos de escenarios difíciles, ¿verdad? La pandemia, la sequía, ¿verdad? El tema de la inflación. Entonces, eso conlleva a escenarios que no veíamos dentro de la economía pasar por eso. Y nosotros en la academia, si bien hay que ser pragmáticos y llevarlo a la práctica, nosotros tenemos que primeramente conocer la teoría justamente y llevarlo luego a representar en términos de la realidad actualmente, ¿verdad? Por eso nosotros como economistas también es muy importante que investiguemos, no quedarnos solamente con lo que dice la academia, ¿verdad? Ser y salir más allá de lo que se leen en los libros y llevarlos a la realidad. ¿Cómo se aterriza eso? ¿Alguien más quiere hablar de esto? Sí, o sea, yo por ejemplo considero que igualmente deberíamos plantear un panorama de antes y después de la pandemia. Porque la pandemia tuvo un percance en la educación, por supuesto, no solo en la educación universitaria, también en la educación básica, más grave aún, ¿verdad? En la universidad sí se debaten muchos temas, por supuesto, siempre. Creo que en economía no podemos hacer de a menos
a estos temas a estos fenómenos, ¿verdad?, que van surgiendo, pero sí podríamos decir que el enfoque sigue siendo muy teórico, pero también va al enfoque individual que quiera darlo cada estudiante, ¿verdad?, de qué es lo que me gusta y cuáles son las herramientas, cuál es el campo que yo encuentro para llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y ustedes tienen por decirlo así, una posición, asumen una corriente en particular para encarar el problema económico. Es decir, por ejemplo, yo tengo amigos economistas marxistas y el marxismo no es solamente una cuestión ideológica, sino es una visión económica del mundo, principalmente una visión económica. Tengo amigos que son monetaristas y otros que, bueno, después estaban los famosos neoliberales que le llamaron a toda una corriente. ¿Ustedes asumen tienen una posición? Particularmente como estudiantes, yo creo que una vez que estudias todas las corrientes, vas sacando lo bueno de cada corriente y vas formando tu propia opinión, y de acuerdo a cómo se va desenvolviendo también nuestro país, decimos, ahora tal política o tal medida sería buena independientemente de la corriente que esté asumiendo el gobierno de turno, ¿verdad? O sea, no te casás con ninguna corriente. No, particularmente, no sé si los compañeros quieren comentar algo. ¿Ustedes? Particularmente, no tampoco tengo una corriente en particular. Hay, como para la enfermedad, hay varios remedios, entonces para la economía pasa lo mismo. Hay corrientes que a lo mejor tenés que ir sacando, ¿verdad?, un poco de todo y ir llegando a una opinión personal, ¿verdad?, construyendo según tu perspectiva económica. Pero, por ejemplo, bueno, a mí cada tanto en las redes sociales me califican de zurdito por posiciones que tienen que ver con cuestiones sobre el tema de la sexualidad, son cuestiones que tienen que ver con la vida privada, pero en realidad yo soy liberal, en términos económicos soy un liberal, o sea, yo no creo que el marxismo, digamos, o el comunismo, que es a lo que se apuntaba, pueda tener éxito en términos económicos, no en términos ideológicos. Estoy hablando en términos económicos. En términos económicos soy liberal. Creo en el capitalismo, por ejemplo. El capital me parece que es el único motor. ¿Ustedes tienen, por eso digo, una posición o no? ¿O son críticos, por ejemplo, con el modelo capitalista? Yo considero que en realidad, y más en este momento de proceso de opinión, primero de formación teórica y después de proceso de opinión, no podemos cerrarnos a una filosofía. Que sería negativo para nosotros, contraproducente si yo abrazo una teoría. Te cerrás ahora. Y me cierro ahora. Entonces, sí, a medida que uno va leyendo y va estudiando, voy diciendo, sí, capaz, siento personalmente que tengo más afinidad con el neoliberalismo. Considero, por ejemplo, que la obra marxista es necesaria. Creo que en la vida económica todos los extremos son necesarios, porque entonces ahí nuestra conciencia va al equilibrio, porque tenemos presentes los dos extremos. Entonces, sí, así como usted estaba indicando, capaz no creo que el marxismo sea viable económicamente, pero que sí es una obra económica importante, por ejemplo. Claro. Entonces, todo esto son las opiniones que van surgiendo a medida que nos vamos formando aquí. Una herramienta de análisis. Exactamente, herramienta de análisis. Al finalizar el proceso, ya una vez profundizando nuestro conocimiento en una área específica, capaz ahí es el momento preciso para decir, bueno, tengo más afinidad con una filosofía económica ahora. ¿Y en tu caso? Y yo personalmente también prefiero no casarme con un pensamiento económico. ¿Y político? Y político tampoco, o sea, realmente yo prefiero, ¿cómo decirte?, hacer lo que la coyuntura o seguir o pelear por lo bueno de la coyuntura en la que estamos viviendo. No sé si me explico, a nivel político. ¿Estás afiliado a algún partido político? Yo estoy afiliado a algún partido político, pero no estoy activando. ¿No militás? No limito. ¿Qué partido? ¿Partido Colorado? Al Partido Colorado. ¿Usted? ¿Vos estás afiliada? ¿Ustedes? No están afiliadas. ¿Y no les interesa afiliarse tampoco? Si bien es importante involucrarnos, ¿verdad?, en los espacios justamente para generar, ¿verdad?, de políticas públicas, y como jóvenes tenemos que involucrarnos, pero personalmente no estoy afiliada a ningún partido político, no me atrae ninguno aún. ¿Cómo ven a Paraguay? A ver, vos estás en el 5º año, ¿verdad? Cuarto. Cuarto año. ¿Quinto año? Quinto año. Quinto año. Oye, yo vengo afuera
Y digo, bueno, quiero hablar, hay un estudiante de 5º año de economía. ¿Cómo me definís a Paraguay en términos económicos? ¿Qué es Paraguay? En términos económicos, Paraguay es un país que se dedica principalmente, o el motor de su economía sería la exportación de los commodities alimenticios, que nosotros ya vimos, ¿verdad? Fue fuertemente afectado por el tema de la sequía del año pasado. Entonces eso nos hace muy dependientes a lo que sería el cambio climático. Siempre estamos atentos a lo que sería el clima y cómo nos afectaría, ya que la agricultura es el motor de nuestro crecimiento. Sin embargo, a pesar de todo lo que pasó con el tema de la agricultura el año pasado, nosotros pudimos ver y se pudo constatar que otros sectores también fueron movilizando a la economía, como el sector secundario y el sector terciario, porque ellos también estuvieron apalando toda esta crisis de la sequía y posteriormente lo que ocurrió con la guerra de Rusia y Ucrania. Muy interesante, muy interesante. ¿Vos cómo definirías a Paraguay? Yo definiría a Paraguay como un país rico. ¿Un país rico, Paraguay? No, en lo que son sus materias, o sea, sus recursos naturales. Porque si bien el sector primario, como la agricultura y la ganadería, son nuestros motores a nivel económico, hay ciertos factores que de por ahí alteran eso, como fue el año pasado el tema de la sequía. Y a nivel de inversión, yo creo que es un país bastante llamativo, pero se debería de utilizar ciertas normativas para que sean interesantes, o sea, para que los países o las grandes empresas quieran invertir en Paraguay, que les sea rentable a ellos invertir en Paraguay. Y así, o sea, eso es lo que yo opino, ¿verdad? ¿Cuál crees vos que es nuestro principal recurso? Considero que nuestro principal recurso es... ¿La tierra, la energía o el agua? ¿Cuál crees que es la principal? El bono demográfico. El bono demográfico, muy bien. El bono demográfico y que no le estamos dando la importancia. El capital humano. El capital humano, porque hoy tenemos un bono que aproximadamente en el 2055 se da la baja, ¿verdad?, del bono. Entonces, hoy tenemos esta oportunidad, pero y si hoy no la hacemos, esta oportunidad se convierte en amenaza. Entonces, tenemos que aprovecharlo. O sea, es algo que tenemos en las manos y que no tenemos que dejar que se nos escape ahora. Excelente respuesta. Te juro que a ninguno de los candidatos políticos de los que estuve entrevistando hasta ahora tuvo esa respuesta. Es exactamente así. El capital humano es nuestro principal capital. ¿Y vos qué opinás del manejo que tenemos del capital humano hoy en Paraguay? Yo creo que falta más incentivar justamente apoyo y especialmente a los jóvenes, ¿verdad?, para la inserción laboral, por ejemplo. Y como dijo la compañera, el bono demográfico y el capital humano es la mejor inversión que nosotros podemos hacer ahora mismo, ¿verdad? Invertir justamente en nosotros como jóvenes nos estamos capacitando. Después, más adelante, también se busca justamente ingresar en el exterior para capacitarnos y traer esa mano de obra más calificada al Paraguay para que podamos justamente construir mejores cosas. ¿Dónde quieren ejercer como economistas? ¿Cuál es el escenario que tienen? Creo que la universidad es cuna y ataúd de tantísimas cosas. ¿En serio? A medida que uno va aprendiendo, uno va descartando ideas, ¿verdad? A medida que uno va conociendo, ¿verdad?, cómo funciona el sistema, cuáles son las oportunidades, ¿verdad?, cuál es el panorama, si uno quiere adentrarse en determinadas cosas. Entonces siento que estoy en ese proceso mis motivos iniciales para adentrarme en la carrera eran macros, pero siento que hoy quizás no, que me aboco más al sector financiero, ¿verdad?, a microeconomía, pero por la estructura económica que tenemos. O sea, es poco lo que podés hacer desde lo macro. Lo macro es desde el Estado, necesariamente, ¿verdad? Salvo que te conviertas en una académica y desarrolles teorías, digamos, para el país. Pero de ahí aplicar eso lleva... Creo que no es poco, al contrario, ¿verdad? Es la herramienta más práctica, pero hay un sistema que tenés que llevar de la mano. Y tenés que tener el perfil, ¿verdad?, para querer llevar ese sistema político contigo. ¿Y ustedes? Yo creo que tenés que tener coraje también para asumir un cargo público.
Hoy en día nosotros sabemos como estudiantes que realmente nosotros nos debemos, si estamos en un cargo público, a la ciudadanía y al bienestar de la mayoría. Entonces yo particularmente pienso que tenés que tener mucho coraje para asumir un cargo público y hacerte cargo y responsable de las acciones que vos tomes desde tu posición. Y creo que el sector macro es uno de los puntos donde el economista tiene más alcance, donde podría efectuar todo lo que estuvo estudiando y diciendo, ¿verdad? Esto está bien, esto está mal, esto le puede convenir al país, esto no. Particularmente el sector público y la parte macro es la que más me interesa. O sea, vos querrías, digamos, si te imaginas en un futuro, Sí. trabajando en un equipo técnico, en el equipo económico o en alguna de estas organizaciones multilaterales, el BID, el Banco Mundial, etcétera. Sí. Por ahí viene la mano. Así mismo. Ah. ¿Y vos dónde te ves? La verdad que estoy también buscando y viendo, porque también mis intenciones iniciales al estudiar economía eran totalmente distintas. La verdad que me gusta mucho el tema y por el cual inicié el tema de las inversiones, que yo como persona podría invertir, en qué me podría ir bien. Y eso totalmente cambió, ¿verdad? Me interesa muchísimo varios aspectos, ¿verdad? Lo que es la economía social, entre otros aspectos también el tema financiero. Cuando vos entras a la carrera te das cuenta que economía es mucho más allá, es una de las carreras más amplias que tenemos. Totalmente. Y eso. Qué interesante, porque se dio a la inversa, ¿verdad? O sea, vos entraste con ideas sobre la macro y ahora estás más interesada en micro. finanzas y lo micro, ¿verdad? O sea, oportunidades de negocios. ¿Dónde hay oportunidades de negocios? Creo que también busqué ese enfoque porque considero que, el 80% de nuestro mercado laboral está sustentado por las MIPYMES y está sustentado por el empleo independiente. Entonces, ok, nuestra economía nos está diciendo que eso somos, ¿verdad? Que esa es nuestra fuerza laboral. ¿Qué puedo yo hacer como economista para participar y producir y multiplicar en ese sector? Que al final y al cabo me está demostrando que es mi economía. O sea, vas a terminar siendo una emprendedora o una empresaria. Me gustaría estudiar los modelos económicos para poder potenciar a las MIPYMES, ¿verdad? Para poder generar oportunidades de ahorro, ¿verdad? Poder acercar al público al mercado financiero, pero no desde un enfoque de empresaria, desde un enfoque de cómo multiplico. Esta es nuestra economía, cómo yo puedo participar, cómo yo puedo ayudar en ese aspecto. Ustedes saben que casi el 50% de nuestra economía está en negro, es informal. Negro no necesariamente es ilícito, ojo, porque a veces se confunde mucho eso. Es informal. Es decir, el trabajador promedio paraguayo está en el sector informal, no tiene seguro social, no tiene cobertura médica, no tiene vacaciones pagas, no se va a jubilar y además está atado a un ingreso que no es, digamos, permanente, es decir, fluctúa. ¿Cómo encararían ustedes como economistas? Es decir, ¿cómo encaramos este fenómeno? Yo creo que la mejor forma de encarar este fenómeno es trabajando en conjunto. ¿Y con a qué me refiero en trabajo en conjunto? En vincular al sector privado, al sector público y mucho más importante, incluirla a la academia, para que pueda formar, para que pueda capacitar, para que las personas puedan obtener ese conocimiento necesario para ir formalizando lo que sería su empresa, su emprendimiento, cosas así. Entonces yo creo que eso es importantísimo, Luis. E inclusive desde la facultad estamos viendo nosotros los medios para apoyar al emprendedor. Nuestra compañera, por ejemplo, está a cargo de un proyecto importantísimo que se le dio a la Universidad Nacional de Asunción de forma internacional para apoyar a los emprendedores. Se nos dio la oportunidad, ¿verdad?, como estudiantes traer el Hull Prize a la UNA, que es comúnmente conocido como el Premio Nobel de los estudiantes universitarios, y ahora llegó a la UNA. ¿Qué es Hull Prize, verdad? Es un concurso a nivel internacional que impulsa justamente a los jóvenes a que puedan tener los desafíos, ¿verdad? Hay desafíos cada año. Este año, por ejemplo, es sobre la moda sostenible, para que pueda ser más sostenible la moda, porque uno de los sectores más contaminantes después del petróleo, por ejemplo.
Entonces eso es lo que hace Fulbright, incentiva a los jóvenes universitarios. Tuvimos el caso el año pasado de unos paraguayos remango que llegaron a la final, recuerdo, sí. Y el premio es de $1 millón. Y justamente nosotros ahora como estudiantes trajimos eso a la UNA para poder incentivarle a los compañeros a que puedan emprender. Es una herramienta importantísima. Justamente el fin de semana tuvimos una capacitación de 2 días denominada Hackathon, en donde le ayudamos a los estudiantes con mentorías, con capacitaciones de profesionales altamente capacitados para que puedan desarrollar y llevar a cabo su idea de negocio. Y eso es muy importante. Si quieren, y les invito a todos los jóvenes que quieran postularse al Fulbright, pueden seguir las redes como Fulbright UNAOC. Mira vos, qué interesante, qué bien. Y hay gente que se mete, porque primero, ¿qué les motivó a entrar en economía? Quiero saber primero eso, para después ir evolucionando un poco. ¿Por qué se metieron en economía? Personalmente, Luis, yo empecé a estudiar economía por el simple hecho de que yo siempre fui una persona muy activa. Y realmente me... ¿Activa en qué? En ámbitos sociales, o sea, actividades como voluntariado, cosas así. Y yo realmente siempre me propuse tratar de cambiar la realidad que vive, o sea, no puedo ser ambicioso y decir el país, pero sí un entorno, porque ya creo que voy a dejar una marca, ¿verdad? Y realmente la carrera de economía es una carrera social, entonces vos al entrar conoces diferentes corrientes de pensamiento y te da esa apertura, ¿verdad? Y lo que también nos da la academia son posibilidades de hacer actividades de extensión, ¿verdad? Extensión universitaria, porque para el estudiante de economía no es solamente la teoría. También hay ciertos requisitos que nosotros tenemos que cumplir como para obtener el título. Una de esas es la pasantía y otra son las actividades de extensión. En esas actividades de extensión nosotros hacemos diferentes voluntariados y lo que nosotros tenemos vamos obteniendo conocimientos, cosas así, tratamos de aplicar en el lugar en donde estamos haciendo el voluntariado. Tratar de transmitir ciertos conocimientos como para poder mejorar la situación económica o la realidad de cada persona, ¿verdad? Entonces, personalmente, a mí lo que me motivó a estudiar fue eso, ¿verdad? Y aparte que tengo también un plus personal, que mi papá también fue economista, entonces eso también me incentivó un poco a... O sea, es de familia la cosa. Es de familia. ¿Y en tu caso? Particularmente mentiría si digo que la cultura del que quiere estudiar economía es porque quiere tener plata. Generalmente estudia economía y va a tener plata. Y creo que eso... tener 18, 17 años cuando terminas el colegio y lo primero que pensás es qué voy a hacer, ¿verdad? Y generalmente el economista que estudia economía es porque quería tener plata. Pero una vez que entró a la carrera se dio cuenta que economía no era solamente de cómo hacer plata, sino que es súper amplio. Vos podés trabajar ya sea en la parte de agricultura como asesor del Ministerio de Agricultura, puedes entrar como asesor del Ministerio de Salud. En síntesis, economía abarca muchísimas cosas. Ahora mismo, como comentó la compañera, el tema de la sostenibilidad, cómo nosotros nos vamos adecuando a lo que es el mundo y para futuro, ¿verdad? ¿Qué estaríamos haciendo o cómo estaríamos luchando contra el cambio climático? Y sin ser partidaria de ningún tipo de agenda ni nada de eso, sino que nosotros en la carrera vemos esos ámbitos, tocamos esos puntos y tratamos de pensar, ¿verdad?, qué haríamos aquí a un futuro, qué acciones tomaríamos el día de hoy para que eso se vea reflejado para nuestros hijos y nietos y demás. O sea, Luz, vos entraste pensando en ganar dinero y después encontraste otro escenario. Encontré oro en economía realmente. Luis, importante también acotar que es un mito eso, Sí. porque yo sé que muchas personas piensan que, yo por estudiar economía tengo plata. Sí. Claro. Entonces, No, es algo hecho... que no aplica. No todos los estudiantes de economía tienen plata, sino que por el camino de te hecho, das los cuenta. estudiantes casi nunca tienen plata. Eso es muy cierto. Y en tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿por qué entraste? Y en mi caso, desde muy chica, a mí siempre me gustó, nadie inculcó ni nada, pero siempre me gustó, parece que nací ya con el tema de los emprendimientos y demás cosas.
En las vacaciones, por ejemplo, ponía puesto de venta de hielo, no sé, hacía jugo. Me encantaba tener mi propia plata, el comercio. Pero al entrar en economía, justamente me di cuenta que era mucho más amplio, ¿verdad? Que podíamos hacer muchas más cosas, que abarcaban más cosas, que podíamos... Me encanta, por ejemplo, la economía internacional, todo lo que es internacional me apasiona. Comercio exterior. Comercio exterior, así mismo. O sea, Luján, vos entraste entonces porque ya te gustaba la actividad comercial. Claro, me encantaba desde chica. ¿En tu familia alguien es economista? No, son abogados, de un extremo a otro extremo. ¿Y tu familia? No, ninguna. Ninguno está en economía. En el caso de Ana, ¿cómo fue? Yo siento que siempre tuve una vocación social. Creo que mi primera opción en realidad era ciencias políticas como carrera, pero después dije, quiero saber cómo funciona todo. Capaz si yo sé cómo funciona, yo puedo ayudar desde ese lado. Y siempre me gustaron mucho las matemáticas. Entonces dije, bueno, capaz me voy por economía en lugar de ciencias políticas. ¿En tu casa alguien es economista? No. Nadie. No. Mira, ¿te interesa la política? Después me di cuenta que no. Que no O sea, era mi ¿creías esencia. que? Creía que en mi inocencia de creer que era el único vínculo social que uno podía tener, ¿verdad? Qué interesante, muy interesante. Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Brevísima. Enseguida estamos de vuelta. Muy interesante saber qué opinan los estudiantes, cómo ven las cosas. Porque a veces, digamos, estamos tan despegados de la academia. Y la academia no son solamente los profesores, son los chicos que se van a convertir después en los profesionales que suponemos van a tomar las riendas de este aparato. Hacemos la pausa brevísima y ya volvemos. Hay un modelo de país en la región que ustedes dicen, bueno, para esto tenemos que apuntar, esto me interesa. No sé si leen de lo que está pasando en la región. Nosotros tenemos unos cambios interesantes porque cada cierto tiempo los gobiernos son de una tendencia. Yo creo que contrario a lo que muchos piensan, que nos pasamos a la izquierda o nos pasamos a la derecha, sencillamente la gente no se siente satisfecha con los resultados y le vota a la oposición. Entonces de repente vos tenés todo gobierno de derecha y después la oposición son gobierno de izquierda, tenés gobierno de izquierda. Pero ustedes, ¿hay algún modelo que le llame la atención, que digan, esto acá tenemos que apuntar nosotros? Yo creo que justamente la fórmula capaz para nosotros debería ser dejar de buscar ¿qué hacemos? ¿Seguimos a este gobierno de izquierda o seguimos a este de derecha? Sino que centrarnos en qué tenemos nosotros hoy, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra situación como país? ¿Cuáles son nuestras herramientas? ¿Cuáles son nuestras dificultades estructurales, ¿verdad? Que son tan características nuestras. O sea, por supuesto Latinoamérica en cierta manera, ¿verdad? Comparte ciertas deficiencias estructurales, pero nosotros tenemos cosas muy propias nuestras. Que si vamos buscando fórmulas, ¿verdad? No estamos solucionando nuestro problema en casa. Y siento que estos problemas estructurales que nosotros tenemos vienen desde siempre. Por ejemplo, si nosotros hoy nos sentamos a hablar de qué proyectamos para el 2023, cuáles son los desafíos, al final y al cabo hablamos de los mismos desafíos. Desafíos solamente que ahora son más rígidos, ¿verdad? Por los fenómenos que se dieron en la economía. La sequía, la pandemia COVID, ahora el conflicto bélico. Pero los problemas son los mismos. Entonces, siento que tenemos que encontrar nuestras propias herramientas para solucionar nuestros problemas en casa, ¿verdad? ¿Alguien más? Yo comparto con lo que dice la compañera Luis. O sea, creo que ella detalló y enfatizó bien todo lo que, o sea, personalmente pienso. ¿Y cómo ven, por ejemplo, ustedes, a ver, fenómenos que se están dando? Nosotros vamos a observar probablemente un cambio, probablemente en 20 años la economía más grande del mundo va a pasar la economía china, ¿verdad? Lo que parecía antes absolutamente imposible, un país que en la década del 70 estaba casi entre los países pobres, ¿verdad? Se han dado fenómenos increíbles. Corea en la década del 30 era un país más pobre que el nuestro y hoy está entre las 10 economías más importantes del planeta. ¿Cómo ven ustedes estos fenómenos? No sé si los observan o están todavía muy, digamos, en la teoría
clásica de la economía. Y realmente a nivel global se dan muchísimos fenómenos y en lo que sería el comercio, China y Estados Unidos siempre están luchando por quién está llevando la carrera, vamos a decirle. Y de hecho que nosotros tenemos que ver también como país cómo nos convendría esta lucha interna que existe entre ellos. Nosotros, por ejemplo, lazos comerciales con China no tenemos demasiado por el tema de Taiwán, ¿verdad? Entonces sería importante también hacer esos análisis, ya sea los políticos que están ahora o nosotros mismos desde la academia. ¿Cómo sería el impacto de nosotros tener más relaciones comerciales con China? ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Estás muy callado. No son los temas... A ver, impuestos. Tema clave a la hora de discutir con economistas. Nosotros tenemos, Paraguay se jacta de tener una tasa baja de impuestos. Tenemos el 10-10-10 que le dicen, 10 de impuesto a la renta personal, 10 de IVA, 10 del impuesto a la renta de las empresas. En general estamos ahí con una tasa baja. ¿Cómo ven ustedes como futuros economistas? ¿Eso es bueno, es malo? ¿Tienen alguna opinión al respecto? Sí, categóricamente somos uno de los países con la menor, o sea, de América Latina con la menor carga tributaria. Los argumentos que sostienen, ¿verdad?, nuestra política impositiva son la atracción de la inversión. Entonces, bueno, podemos considerar que sea positivo, pero la inversión que estamos atrayendo en realidad reditúa lo que estamos perdiendo en esas facilidades fiscales, ¿verdad? Eso creo que debería ser la nueva pregunta que deberíamos de plantearnos y más ahora en una situación donde necesitamos inversión, ¿verdad? Necesitamos encontrar, o sea, necesitamos de inversión productiva. Entonces, hacer ese contraste, ok, somos el 10-10-10, pero nos conviene, nos está conviniendo, en realidad la inversión reditúa. O en realidad nos vemos afectados porque ahora mismo, por ejemplo, nosotros nos encontramos en una situación donde necesitamos esos ingresos fiscales, ¿verdad? El presupuesto de la nación... O sea, la cuestión es, la baja tasa impositiva ¿nos genera la inversión suficiente como para justificar que dejemos de recaudar? Así mismo. La inversión que atraemos, ¿es en realidad productiva? María Luján, ¿vos qué decís? Estás con los nervios, vos estás así, tranquila, en la televisión no pasa nada acá. No, yo no quiero. Esto es una charla nomás, ni te preocupes. No, yo no. A ver, ¿vos qué opinás sobre el tema de impuestos? Bueno, ahora mismo el tema candente de los impuestos es con el tema de los combustibles, con el tema de esa excepción que había con el tema del diésel, la nafta hasta diciembre, que ya no se continuó, ya no se promulgó de vuelta. Impuesto selectivo al consumo, sí. Exactamente. Entonces la gente, eso es lo que ahora mismo le está preocupando, porque al final de cuentas el precio del combustible impacta directamente por el consumidor final. Los emblemas no están cargando con ese impuesto ahora que de vuelta volvió. Entonces, este tema es controversial porque si vamos a hablar de impuestos, al menos al combustible, tenemos que ponernos de acuerdo entre el sector privado y el sector público que responde a la ciudadanía, al pedido del ciudadano. Entonces, esto es muy controversial realmente. Un tema que se discute siempre es, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo para los productos que generan un daño a la salud pública y que tienen un gasto para el Estado. Sí. El tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas, en fin, todo aquello que genera daño. Y tenemos nosotros, por decir, en el caso del cigarrillo, tenemos una tasa de impuesto ahora del 20%, mientras que, por ejemplo, Chile le aplica 87%, Brasil le aplica por encima del 70%, Uruguay en el 68%. Y eso también genera una competitividad de precio que hace que ingentes cantidades de cigarrillos que se fabrican en Paraguay terminan en el mercado negro brasileño, por ejemplo. Sí. ¿Qué opinan al respecto? Algunos dicen, no, si vas a cobrar vas a matar ese negocio, si bien se vende clandestinamente en Brasil, pero entra dinero a nuestro mercado y eso genera puestos de trabajo. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que necesitamos de análisis costo-beneficio en cualquier propuesta. Y más en esta situación tan delicada que vivimos después de estos panoramas, ¿verdad? Puede ser una opción, ¿verdad?, obtener los ingresos fiscales que ahora se requieren del impuesto selectivo al consumo, específicamente sobre el tabaco, ¿verdad? Que sabemos que
que podría ser una herramienta, pero es necesario igualmente hacer estos programas, este análisis de los programas costo-beneficio, para saber si en realidad es una idea viable, ¿verdad? O no. O sea, hay que analizar cada caso. Exactamente. Como vamos a subir acá, ¿qué impacto tiene? ¿Se cierra alguna empresa? ¿Perdemos puestos de trabajo? ¿Cuánto recauda? Asimismo, que todos los pasos que se estén dando desde ahora sean en base a un análisis costo-beneficio. Por más que el título puede sonar muy interesante, puede sonar muy ventajoso así de buenas a primeras, pero necesitamos de esos estudios para empezar a promulgar políticas públicas o programas. Maximiliano, ¿qué dice? Y personalmente opino que, o sea, lo que dijo la compañera es muy importante. Yo personalmente, el tema impuesto es un tema que tengo todavía como asignatura pendiente. Entonces, no me gustaría opinar al respecto porque estoy en esa etapa de conocimiento y formación. Entonces, ¿Cuándo se trata el tema tributario en la universidad? ¿En qué momento? Depende de la carrera que sigas realmente, porque calculo que la gente de contabilidad desde el primer año ya trata el tema de los impuestos. ¿Y en economía? Y en economía a lo largo de la carrera vas teniendo. En primer año realmente en economía son bases, bases de variables macroeconómicas, te dan bases de matemáticas, cosas para formarte desde la base económica. Y luego posteriormente sí tenemos materias de contabilidad y allí se tratan los temas impositivos. Pero se discute, por ejemplo, porque, no sé, por decir, a lo largo del tiempo, las políticas fiscales o la política aduanera incluso, tuvieron que ver con los modelos. Cuando los modelos eran proteccionistas en la década del 70, por ejemplo, había aranceles muy altos porque había una política de sustitución de importaciones. O sea, en vez de importar el producto, vamos a hacer que se fabrique en el país. Y hay todo un debate al respecto, porque algunos dicen se mató la industria porque se generó una industria no competitiva, y ahora cuando tenés que salir a competir en el mercado internacional, resulta que esa industria no puede competir con la industria asiática o con la industria norteamericana, por ejemplo, ¿verdad? Yo no sé si esas cosas se discuten en la universidad. Se discuten. Generalmente se discuten a partir del segundo o tercer año para que uno pueda formar su propia opinión. Y sea también un análisis para el estudiante, ¿verdad? Si el estudiante quiere ser proteccionista o quiere estar más del lado del libre mercado. Y de hecho que Paraguay está andando bien en el comercio exterior. De hecho que nosotros ahora como expectativas del 2023 estamos teniendo la parte de la carne, si comerciamos o no con Estados Unidos, que sería un plus gigante para el sector de la carne. Si nosotros tenemos ese sello de garantía de que Paraguay está exportando carne a Estados Unidos, nos abrirían muchísimas más puertas de lo que ya tenemos abiertas. Otro tema clave dentro de Paraguay cuando se discute de políticas económicas, la tierra y la concentración de la tierra o los impuestos que pagan hoy los que tengan mayor o menor extensión de tierra. ¿Tienen una opinión al respecto? Creo que cualquier opinión en ese tema es muy controversial, ¿verdad? Por supuesto. Esa es la parte divertida. Somos uno de los países, si no es el país, la última vez que leí un informe, más desigual en términos de distribución de tierra. Correcto. El 1% de la tierra está en manos del pueblo y el resto en manos del 10%, ¿verdad? Más poderoso, aparte, ¿verdad?, de la confiscación ilegal que se dio en ciertas épocas de la tierra. Entonces, es necesario una reforma, ¿verdad? Es necesario que esos temas se lleven a la mesa, es necesario de que hablemos de que el Paraguay es un país muy desigual. ¿Qué sustenta esa desigualdad? La distribución de la tierra, por ejemplo, la informalidad, por ejemplo, que en las zonas rurales la falta de oportunidades producidas por estas deficiencias estructurales se agravan más. Nosotros hablamos acá de brecha de género, de oportunidades de mujeres en la inserción laboral, pero es completamente otra historia y otro panorama cuando hablamos de la inserción de las mujeres rurales al mercado laboral. Entonces, están coexistiendo dos realidades y dos hemisferios, donde una de las situaciones, o sea, centrales de por qué existen es la distribución de la tierra, ¿verdad? Entonces sí considero que es un tema que se debe llevar a la mesa, que necesita muchos estudios, es necesaria una reforma. ¿Esto alguna vez se debatió? ¿Debatieron en la universidad esto?
la tierra, la propiedad de la tierra, la concentración de la tierra, la reforma agraria, una promesa de un partido de gobierno que lleva 70 años en el poder. Sí. De hecho que Luis, nosotros dentro de la carrera tenemos muchas materias en donde se aplican debates. Normalmente hacemos juego de roles, que cada estudiante se ponga... Para defender posiciones sí, distintas. Que cada estudiante se ponga en el lugar de otro, cosas así. O sea, vivimos debatiendo constantemente. Y ¿Qué, por ejemplo? Recordame un debate que vos dijiste, este fue fantástico. hace poco nos tocó con Luz una materia en una cátedra que se llama Política Económica 2, con el profesor Edgar Gómez, que quiero aprovechar y le saludo, en donde cada estudiante... ¿Estás haciendo puntos vos con el programa? No, de hecho ya pasé esa ya materia, pasaste sí. la materia, bueno. En donde cada alumno tendría que simular ser parte de una junta municipal, en donde a un estudiante le tocaba ser intendente, a otro estudiante le tocaba ser concejal, a otro estudiante le tocaba ser asesor de gabinete, cosas así. Correcto. Y donde la junta municipal tendría que armar un proyecto y proponer eso a diferentes sectores. Y ahí se armaba el debate, cada estudiante, cada intendente trataba de vender el mejor proyecto. Y nosotros, o sea, los estudiantes que tenían el rol de elegir el mejor proyecto, cosas así, iban tocando cuáles eran sus ventajas, sus virtudes del proyecto y cuáles eran las cosas que de por ahí no se podía aplicar. Entonces, a nivel academia, nosotros siempre tratamos de mantener esos espacios de debate. También hay muchos clubes, porque hay, por ejemplo, club de economía, club del debate, en donde los compañeros, a través de ese espacio, se van formando, se van nutriendo con ese tipo de cosas, porque el debate es algo importantísimo, y más para nosotros los futuros economistas, que en algún momento tendremos que vender una idea. Entonces, es eso lo que puedo aportar yo, Luis, comentarte eso. Acotando nomás, como Maxi dijo, hay varios espacios justamente, y nosotros como centro también durante la Semana del Economista, que es en mayo, tratamos de realizar justamente esos espacios y darles a los chicos, a los estudiantes, para que puedan debatir sobre temas económicos. Por ejemplo, el año pasado estuvimos realizando un debate económico durante la Semana del Economista sobre ciclos económicos y otros temas puntuales desde las diferentes perspectivas económicas, de los diferentes puntos de vista, de las diferentes escuelas, ¿verdad? Entonces es muy importante justamente, y vamos a seguir justamente generando estos espacios para que los jóvenes puedan llevarlos a la práctica, ¿verdad? Puedan formar su idea, su visión, y puedan formar justamente lo que opinan. Comentando también con los compañeros, estudiantes de la UNA fueron los que realizaron el debate presidencial del año pasado de forma presencial con los principales, cuando eso, ¿verdad? Le teníamos a Sole como candidata a presidente, a Santi, etcétera, etcétera, y fue un evento muy grande, organizado por estudiantes de la UNA. Muy bien, muy interesante. ¿Hay algún economista que ustedes admiren? Sí, yo particularmente tengo profesores economistas que realmente le tengo allá arriba. ¿Quiénes, por ejemplo? El señor Bernardo Darío Rojas fue profesor de Econometría 2. Le tengo también allá arriba a la profesora Sandra Weninger de Macroeconomía 1, el profesor Gary Coche de Econometría 1 de la mañana. Entonces, estas personas, por ejemplo, aparte de ser profesores, están llevando su vida o dedicando su vida a la economía, trabajando en lugares donde la acción está en su poder, ¿verdad? El profesor Gary Coche creo que es asesor de, si mal no recuerdo, disculpen, de la Unión UIP. De la UIP. Sí. Y el profe Bernardo y la profe Sandra trabajan en el Banco Central, ¿verdad? Entonces, son las personas que están tomando las decisiones hoy en día y que nos están inculcando, ¿verdad? Particularmente a esas personas admiro mucho. Y a nivel internacional o históricamente, ¿verdad? No sé, gente, qué sé yo, algunos de los tantos economistas que hay y que cuyas opiniones se siguen, no sé, por decir... Piketty, el francés, que es, digamos, para la nueva izquierda es el único que defiende todavía ideas del marxismo, aunque renovada, remozada. Hay economistas, Paul Kruger, hay varios que... ¿Hay alguno de ustedes que les mueva? O los clásicos, no sé,
Smith o alguno de estos, el propio Marx. De hecho que justamente los profesores, como dijo Luz, son como nuestra inspiración, ¿verdad? Ellos nos contagian ese amor a la economía y muchos profesores, está una profe que yo admiro mucho que se llama Marcela Chinelli, después está la profe Antonella Cabral, ¿verdad? Que transmiten esa pasión en sus clases. Y la verdad que también uno de los economistas así que me encanta a nivel internacional, uno de los clásicos como Adam Smith, por ejemplo, que sus libros, La teoría de las naciones, ¿verdad? Es muy importante. Todavía no lo leí, pero tengo pendiente, ¿verdad? Todo economista debe de leer las obras clásicas, por ejemplo, los extremos, el tema del marxismo, todo lo que conlleva los extremos es muy importante para tener una opinión crítica. ¿Quién leyó El Capital, por ejemplo? No, eso como en el periodismo tan famoso, sí, vamos, leemos muy pocos clásicos, ¿verdad? Pero ¿leen libros de economía? O sea, ¿les gusta, les atrae leer un libro de economía? A mí personalmente sí. El Capital leí, no terminé de leer, es una lectura pendiente porque a la par con los libros del semestre, pero sí, lo mismo por ejemplo con Adam Smith, La riqueza de las naciones. Sí. Lees la mitad, después parece que el tiempo te falta para terminar el libro. Aparte son densos, convengamos que son densos. Exactamente, requieren su tiempo. Leí yo El Supremo 2 veces. Totalmente. A la mitad y es difícil completar. Es difícil, puedes leer, pero de comprender también ya es otra historia, ¿verdad? Por eso es importante todas las bases que estamos estudiando ahora para poder comprender esos libros clásicos, que es muy importante para que complemente nuestra carrera universitaria justamente, y nos falta todo el tiempo. A mí me encanta justamente el tema de liderazgo combinado con la economía y entre otros temas así que me apasionan mucho. ¿Y tienen amigos con los que se pelean, con los que discuten? Sí. Porque, sobre todo con la gente yo celebro, aclaré que soy capitalista, que yo creo en el capitalismo, aparte de un beneficiario del capitalismo, pero tengo muchísimos amigos de la izquierda, la izquierda formada. La izquierda tiene una ventaja que es que forma a su gente, forman cuadros. Entonces ellos tienen formación y te discuten con argumentos. ¿Tienen amigos con los que discuten sobre políticas económicas? Realmente, Luis, me refiero a la carrera de economía, todo buen curso tiene que tener en diferentes sectores, diferentes pensamientos. Y eso pasa en cada curso de la carrera, en donde hay un grupo de pensamiento de izquierda y un grupo de pensamiento de derecha o centro-derecha. Hay algunos que son radicales, inclusive de derecha, otros que son muy de izquierda. ¿En el curso usted hay gente, por ejemplo, de izquierda? Sí, con pensamientos marxistas. Hay. Sí, hay. Entonces se forma el debate y es algo súper ameno. Al principio parece así, un ambiente tenso y cosas así. Claro. Pero somos todos personas que sabemos que con intercambio de ideas podemos ir solidificando muchos pensamientos y obviamente, como estábamos hablando hace rato, encontrar ese punto y ese pensamiento que cada uno cree que es el que realmente le va a mover y le va a apasionar. Y eso es. Claro, porque justamente tenemos un 6, ¿verdad? Pero a lo mejor ella ve un 9 y yo veo un 6, pero ambas opiniones están correctas. Y tengo amigos que se van hacia el lado de la escuela austriaca, otros que son, ¿verdad? No tanto marxistas, pero sí keynesianos, ¿verdad? Y ahí como hay una polémica ahí entre ellos dos, y yo también, ¿verdad? De repente tengo mis pensamientos y así es muy importante justamente esos espacios en el recreo y tratamos de aprovechar justamente, siempre igual en las fiestas, inclusive tocamos y generamos debate y de intercambio sobre economía, por ejemplo. Qué divertidas deben ser sus fiestas. No, ya te digo. Un debate, ahí están hablando de fútbol y después terminan hablando de Totalmente. Sí. No le tenés que juntar a más de 2 economistas. Y tengo que hacer la pausa. Me quedan todavía unos minutitos antes de la... Bueno, después me queda una tercera todavía. ¿Verdad? Y con respecto a cuestiones decisiones que se toman, por ejemplo, a ver, una decisión económica, el presupuesto público. Creo que es uno de los temas más importantes de debate y a veces a mí me desespera porque me da la impresión de que el debate es entre la prensa y la clase política. O sea, estamos debatiendo nosotros y al resto de la gente le importa un pito, parece. Como si no tuviera ninguna importancia, ¿verdad? Y probablemente es la ley que afecta de manera más notable a cada uno de los que vivimos en este país. Claro. Ustedes
¿Siguen a veces el debate del presupuesto público? Y de hecho, hace poco estuvimos siguiendo el debate del presupuesto para este año, sí, donde se aumentó inclusive a lo que se propuso inicialmente por parte de Hacienda. Y nosotros creo que a todo paraguayo le debe interesar la ley más importante que va a definir lo que pasa en nuestra nación, ¿verdad? Y a mí particularmente me llama muchísimo la atención el tema de los gastos rígidos. Estamos en época electoral, este año habría un cambio de mando, entonces generalmente el político tiene que cumplir su promesa. A vos te tengo que ubicar acá, a vos acá, y se forman los gastos rígidos que nos afectan luego a la larga. Ya no podemos sacar eso. Ana. Estudiando la carrera, siendo completamente sincera, me di cuenta de lo esencial que es, ¿verdad? Y del poco seguimiento y protagonismo que tiene en la sociedad civil en general, ¿verdad? No de los académicos capaz de áreas específicas de economía, ¿verdad? De cómo es necesario que sigamos, que le demos, el pueblo necesita darle el seguimiento con una lupa. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en una situación de déficit, ¿verdad? Que se agravó a partir del año 2020 por la condición que implicó la pandemia COVID. Estamos en un proceso de déficit que viene reduciéndose, ¿verdad? Este año del 2.3% es el déficit fiscal. Se espera que para el 2014 se alcance el déficit del 1.5%, que es lo sugerido por ley. Ahora, si nosotros no tenemos esa participación ciudadana y no logramos dar seguimiento, la pregunta es, ¿qué se está recortando para lograr ese déficit, verdad? ¿Dónde se están amputando los gastos? ¿Qué gastos se están amputando? ¿Están en realidad evaluando los programas menos efectivos y eso están descartando? ¿O qué es lo que está pasando, verdad? Porque ese es el escenario que viene acompañado con un déficit y que, bueno, estamos reduciendo, ya no es tan grande, pero ¿qué estás reduciendo, verdad? Y si no existe ese acompañamiento del pueblo en general, es peligroso, ¿verdad? Maximiliano. Y comparto mucho con lo que dicen los compañeros, el tema de que el pueblo tiene que ser, o sea, la sociedad tiene que ser el primer grupo interesado en lo que es el presupuesto, porque prácticamente van a ser los gastos, o sea, muchos temas importantes se van a tocar, o sea, se tocan cuando se decide el presupuesto. Y como dijo la compañera Luz, los gastos rígidos, ahora que estamos en épocas electorales, hay muchos factores a tener en cuenta y tiene que ser un tema de interés nacional. El tema del presupuesto se le tiene que dar mayor propaganda, mayor... o sea, el pueblo tiene que tener esa gana de saber qué se está tocando, porque es el presupuesto de nuestra nación. Entonces, obviamente como alumnos de economía estamos en la tenemos la responsabilidad de seguir eso, de seguir cuándo se va a tocar el presupuesto, tener una opinión sobre eso, tratar de tirar ideas alternativas sobre el mejoramiento, que tengamos una mejor aplicación del presupuesto. Y eso es lo que yo pienso, Luis. O sea, es importante que nosotros toquemos esos temas, que realmente se les dé el espacio y celebro que con programas como el tuyo podamos transmitir nuestros pensamientos, que grandes economistas puedan tener sus opiniones sobre el punto y así. Luz, hace rato cuando hablabas del tema medioambiental me llamó la atención porque dijiste sin seguir ninguna agenda. Y pasa que la gente escucha Agenda 2030 y no, tipo, se asusta demasiado. Sin embargo, el tema de la Agenda 2030 abarca muchísimos temas y uno de los principales es el tema ambiental. De hecho, que el año pasado, en noviembre, diciembre, tuvimos la tercera semana de Economía Verde en Paraguay, hecha con el tema de la gente de Hacienda, la gente del Banco Central y vinieron gente del exterior, ¿verdad?, a comentar las oportunidades que tiene Paraguay en el cambio climático, cómo nosotros estaríamos adecuando nuestras políticas públicas considerando el tema del clima. Nosotros podemos ver que hay inversiones muy importantes hacia Concepción, tenemos que adecuarnos a la gente que está viniendo a invertir y
invertir con lo que es nuestra materia prima y cómo esto estaría afectando al medio ambiente, cómo nosotros vamos a reponer estas cosas, cómo nosotros como academia vamos a acompañar también a esa inversión. La planta celulosa que se está instalando en Concepción necesita además de ingenieros agrónomos, de ingenieros forestales, de gente que entienda la materia y a su vez, ¿verdad?, toda la gente que va a venir a invertir o que le llama la atención, ya sea como dijo la compañera, los bajos impuestos para venir a invertir y después se da cuenta que no existe capital humano. ¿Qué pasa ahí? Capaz la baja tasa de impuestos a mí me interesa mucho como inversor, pero yo a quién le voy a contratar si es que en el país no hay gente que esté estudiando lo que yo necesito. Entonces, tiene que ser un trabajo en conjunto, como dijo también el compañero Maximiliano, conjunto con la academia, conjunto con el sector público y con el sector privado. Es muy importante que desde la academia y sobre todo los estudiantes no tengan temor de hablar de aquello que se convierte en mito en la opinión pública, como por ejemplo la Agenda 2030. Sí. O sea, la Agenda 2030 es un acuerdo, tiene puntos y es bueno que se debata y cuando la gente empieza a versear sobre el asunto e inventar cosas que no aparecen, que le puedan decir desde la calle, mira, espera, estuvimos analizando la Agenda 2030, estos son los puntos. Sí, inclusive con el tema del censo, directo asociado, no, la Agenda 2030, yo no quiero que me censen, imagínate. De hecho que la academia ahora está tomando luego un rol muy importante con la Agenda 2030, porque nosotros, por ejemplo, para poder armar una actividad de extensión, que como te comenté hace rato era muy importante para nosotros obtener el egreso, sí o sí a la hora de planificar el proyecto tiene que ir vinculado con alguno de los objetivos. De la Agenda de la 2030. agenda. Entonces... o sea, están con la ideología de género ustedes. Y en parte, o sea, todos los objetivos estamos teniendo en cuenta, no descartamos... Claro, ¿qué es la Agenda 2030? Digo, para la gente que está viendo y nunca... Con la Agenda 2030, el rayo homosexualizador. ¿Qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 es un acuerdo internacional en el que forman parte 198 países, donde existen 17 objetivos, que lo que se trata es un acuerdo internacional donde las fuerzas, se unan fuerzas a nivel mundial de poder lograr estos 17 objetivos. Entonces quizás los países más avanzados puedan ser ayuda o guía para los países menos avanzados y es la unión de fuerzas prácticamente. Eso es. Sí. ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Que se puedan casar los gays? ¿Qué hay en la Agenda 2030? Aparte del tema género, hay muchísimas cosas, como ya mencioné, el medio ambiente, luchar contra la pobreza. Crecimiento económico. Sí. Hay muchos... Sostenible. De hecho que son 17 objetivos y para enumerar la pobreza creo que está encabezando. Luchar contra la pobreza. El objetivo número 1 es el fin de la pobreza, después salud, agua y saneamiento. O sea, es sumamente amplio, ¿verdad? Lo que abarca la Agenda 2030. Yo lo que le dije equidad de género, que me parece, entiendo, en español significa equidad entre el hombre y la mujer. Claro. No encontré ninguna cuestión extraña ni extraordinaria, ¿verdad? Pero por alguna razón se convirtió en una suerte de En un cuco. tabú, realmente. Sí. ¿Qué opinan ustedes de eso? Por ejemplo, hoy hay una mayoría de mujeres en la facultad. Dentro de 10 años, cuando hayan terminado y estén trabajando, ¿tendrán los mismos ingresos? Y esperemos que sí. Pero de acuerdo a las políticas públicas que se tomen hoy. O sea, hoy no es así. Hoy difícilmente encontrás esa igualdad en salarios. ¿Vos qué decís, Maximiliano? Y yo comparto con lo que dice, o sea, lo que dice Luz. Es muy difícil que se dé esa igualdad en los salarios. Y como comentó Ana hace rato, y es algo que realmente es muy cierto, el tema de que las mujeres del interior puedan ocupar algún cargo o tener alguna fuente de trabajo es muy complicado. Y que se le pueda pagar por las horas y por el trabajo que realmente ellos están haciendo y el cobro, o sea, tener la remuneración que ellos se merecen, es muy difícil. Porque es más fácil traer a gente del interior y de por ahí, por su escasa formación, poder pagarle menos y cosas así. Entonces, yo creo que ahora mismo es muy difícil que se pueda dar esa igualdad en el cobro,
pero con personas capacitadas como las compañeras que están presentes y con nosotros que tenemos esa apertura de que se pueda llegar a hacer eso, yo creo que para más adelante podamos obtener una igualdad en el salario, por ejemplo, que es algo que personalmente a mí me encantaría. Yo creo que, Sí. que cuando hablamos de equidad de género, tenemos que llevar a la mesa una estructura de casi diría todas las aristas de la sociedad, ¿verdad? Porque no podemos hablar de equidad de género y llevar sobre la mesa igualdad salarial, ¿verdad? Por supuesto que es un factor clave, pero viene desde el vamos, viene desde las posibilidades que tienen las mujeres de insertarse laboralmente, Claro. vienen desde la natalidad, ¿verdad? Totalmente. Vienen desde de la responsabilidad familiar, ¿verdad? El 35% de las familias son encabezadas por mujeres. Lastimosamente, mujeres que encuentran el triple de dificultad para alcanzar, para ingresar al mercado laboral, ¿verdad? Entonces, bueno, hablamos de igualdad salarial, pero hablamos de tantísimo, hablamos de igualdad de condiciones, oportunidades al momento del ingreso al trabajo, de la educación. También es un factor cultural, podríamos mencionar, ¿verdad? Que la equidad de género también tiene que, para que se pueda lograr de forma completa, viene también de un factor cultural. Entonces la academia también las escuelas, debería tener un papel, ¿verdad?, en ese aspecto. No solo políticas públicas de igualdad de salario, de igualdad de oportunidades. Es como, digamos, la conclusión es llegar a la igualdad de a salario. una igualdad de salario. Totalmente. Por ejemplo, por eso, como dijo Luz, es muy importante, las acciones que se tomen hoy es muy importante porque va a repercutir en el futuro. Trabajos dignos, ¿verdad? Hablando de la equidad de género, ¿verdad? Abarca mucho más y como dijo la compañera, hay que llevarlo a la mesa, es importante debatirlo y hay que tener en cuenta todas las aristas posibles. Entonces, bueno, trabajo digno, condiciones humanas, bien, ¿verdad? Entonces es muy importante que se lleve a la mesa, ¿verdad? ¿Quieres agregar algo? Sí, acotando un poco lo que dijo la compañera Ana. Si nosotros estamos hablando del tema de la mujer en el trabajo, sí o sí tenemos que hablar de la inclusión que tiene la mujer a la hora de estar embarazada o ya tener una criatura, 2 hijos. Generalmente les puedo asegurar a toda la teleaudiencia femenina, si es que se postulan para un puesto, lo primero que te preguntan es, ¿tenés un hijo? ¿Tenés 2 hijos? ¿Estás embarazada? Eso es un factor clave para el que está contratando. ¿Por qué? Porque el que contrata, lo primero que va a decir es, no, esta es mamá. Generalmente se le va a enfermar su hijo, no va a faltarme. Y yo como empresario, ¿verdad? ¿Qué quiero? Quiero que me rinda todos los días. Y de hecho que hay una ley en Paraguay donde se exige a las empresas que tengan guarderías para las madres con niños pequeños. Pero ¿qué pasa? Esa ley está enfocada a empresas grandes, a empresas enormes, ¿verdad? Que tienen la capacidad de o habilitarle una guardería a todas las funcionarias o directamente pagarle, ¿verdad?, una guardería por sus hijos y hasta el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Entonces, qué difícil es cuando la mujer está en un trabajo, ya está teniendo una antigüedad laboral y de repente tiene un embarazo, tiene que llevar al hijo, tiene que cumplir el periodo de maternidad, porque es importantísimo también, si estamos hablando del capital humano, que ese niño pueda recibir la atención de la mamá de los primeros 3, 4 meses. Importantísimo, vital para la formación de nuestro capital humano. Entonces, ¿qué debería hacer el Estado, verdad? Si yo sé que mi mamá tiene que cuidarle a su hijo, pero a la vez también tiene que reinsertarse en el mundo laboral, que yo puedo apoyar. Ya hice esta política de guarderías para las empresas grandes, pero yo creo que si queremos abarcar a más empresas, como ya mencionaron los compañeros, todo Paraguay prácticamente es MIPYMES, pequeñas empresas. Yo creo que a las pequeñas empresas le va a costar un poco pagarle una guardería a su funcionaria o habilitar una guardería. Entonces, ahí hay que tomar con pinzas, con puntas, esas dos aristas, ¿verdad? ¿Qué podría colaborar el Estado con lo que realmente tenemos, que nuestra economía está formada por pequeñas empresas, y cómo también los pequeños empresarios podrían ayudar en este factor? Lo que se llama políticas de cuidado. Exactamente. Que forma parte de la peligrosísima Agenda 2030. Tenemos que hacer la pausa brevísima, ya volvemos. Bueno, nos quedan 10 minutos de programa. Ahora está saliendo el alma mater. Este es el debate que uno quiere de la academia, escuchar las voces de los jóvenes que se plantan. Porque bueno, el cambio...
Yo siempre digo que nosotros somos una generación fallida. Las reformas que hemos hecho son muy pobres, hemos hecho muy poco. En los 30 años que llevamos de transición democrática, se aportó muy poco, había demasiada expectativa. Yo soy de la generación del 89, o sea, terminé el colegio cuando cayó la dictadura y entonces parecía que todo iba a venir de arriba, a partir de ahora manada del cielo. Y no, había que construir. Por eso es muy importante lo que ustedes vayan a hacer y sobre todo en áreas como esta. Economía es la columna vertebral del cambio que podamos, que se puede llegar a hacer en el país. Supongo que querrán salir, ¿verdad? Salir del país, digo, por lo menos Sí. para hacer un posgrado. A mí en lo personal me gustaría justamente capacitarme en el exterior, pero no quedarme por ahí, sino traerlo acá al país, ¿verdad? Mejorar justamente, llevar a la mesa temas que van a ser importantes para nuestro país, pero tratar justamente nosotros como academia aplicarlos hoy, ¿verdad? Debatir hoy, por eso justamente estos espacios son muy importantes y nosotros como jóvenes justamente buscamos más compromisos tanto de los ciudadanos, de nosotros, del gobierno, ¿verdad? Justamente el gobierno ahora que está en transición, que va a entrar. Entonces eso es muy importante. Personalmente también a mí me gustaría poder formarme en el exterior y es algo muy importante lo que comentó Luján en el sentido de formarme en el exterior y volver a Paraguay. Que todos los conocimientos y todas las cosas que por ahí yo pueda aprender, aplicarlas acá. Porque si hay algo que yo realmente hago en autocrítica y pienso es de que hay muchos profesionales, algunos genios, algunas personas muy capacitadas, pero que ya no vuelven al país. Y es como si fuera que yo me formo, aprendo, pero no aplico en el lugar en donde crecí, en donde nací. Entonces para mí personalmente me encantaría formarme en el exterior y en algún momento volver y poder aplicar todo lo que me tocó aprender allá en el exterior. No, depende que se den las condiciones para que vos puedas aplicar. O sea, conozco un montón de gente que volvió y después se frustró y volvió a irse, ¿verdad? Sí. Porque Sí. vale, no le dieron espacio para poder aplicar lo que aprendió. Totalmente, por eso es muy importante justamente incentivar espacios para que los jóvenes puedan insertarse en el mundo laboral, ¿verdad? Porque hay cuántas personas que están totalmente calificadas, volvieron del exterior y no encuentran justamente una salida laboral, por ejemplo. De hecho, algo importante, Luis, que quiero aprovechar ahora que estamos comentando esto, es que poco a poco también se están dando más espacios para las becas, para que los compañeros puedan obtener ciertos espacios. De hecho, que la academia, y me refiero más a la Facultad de Economía, tienen ciertos convenios con universidades como la de Argentina, como la de México. Entonces, celebrar eso de que hay oportunidades. No quiero ser incoherente y decir que hay muchísimas oportunidades, pero hay una gran apertura y se están generando esos espacios para que los compañeros puedan formarse en el exterior. Y eso. Yo creo que también que hay que mencionar, y es muy importante, el tema de la contratación pública, ¿verdad? Hace algunos años, seguro, Luis, vos sabrás mejor, antes era impensable, más era por amiguismo y ahora hay como esa apertura por parte de que podamos poder aplicar, por ejemplo. Claro. Que sea por concurso, como Totalmente. tiene que ser. Sí. Por meritocracia. A ver, Ana, ¿vos te ves estudiando afuera? Creo que en algún punto estuvimos hablando de que sí, siento que es necesario, de que la carrera es muy amplia y de que es necesario continuar, profundizar en un área en específica. Por supuesto, creo que es la misión de la mayoría de los estudiantes poder hacer un posgrado en el extranjero. Pero también, ¿verdad? Cuando hablamos de hacer un posgrado en el extranjero, ¿verdad? Desde la ambición y la ilusión del estudiante, después sería genial volver y encontrar, ¿verdad? Un mercado que tiene la capacidad para albergarte, porque ¿cuál es el sentido de volver? Y frustración porque no tenés un espacio, ¿verdad? Tenés que volver a salir. Claro. Entonces también, ¿verdad? La necesidad de orientar las políticas públicas a eso que es la realidad. O sea, nosotros sentimos una necesidad de continuar el estudio, porque la malla curricular es muy amplia. Está la voluntad, hay la voluntad del estudiante de
así como habíamos dicho en un momento, el estudiante no tiene dinero, ¿verdad? Pero aún así tiene esa voluntad de seguir continuando los estudios, el capital humano se quiere formar. El mercado laboral tiene que estar adaptado para que ese capital humano se pueda aprovechar. Eso, más que nada. Luz. Concuerdo totalmente con los compañeros y de hecho que todas las promesas que se estuvieron haciendo en esta temporada electoral es vamos a generar empleo. ¿Cómo estarían generando empleo para las personas que están volviendo totalmente capacitadas del exterior? Yo vengo y no encuentro un lugar donde trabajar y me voy a sentir muy frustrada y lo primero que voy a pensar es acá me valoran más. Yo estaba estudiando ahí y me propusieron algo para trabajar, un lugar digno de trabajo y en Paraguay no tengo nada, no tengo ningún tipo de estabilidad. Entonces es importante que desde ahora en más el nuevo cambio que vamos a tener y que va a ser por los próximos 5 años tengan en cuenta también estas consideraciones que nosotros como estudiantes de la academia tenemos estamos preocupados, ¿verdad? Estamos por egresar este año, el siguiente y no sabemos muy bien qué va a pasar cuando volvamos si es que salimos al exterior a estudiar. Yo creo que hay áreas dentro del Estado que se ayornaron y que se modernizaron y que, digamos, empezaron ese lento proceso de despolitizarse y que sean técnicos los que ocupen, ¿verdad? El caso de Hacienda, del Banco Central, áreas técnicas, ¿verdad? Realmente yo siempre celebro las últimas generaciones de técnicos que ocuparon la cartera, que son todos de primerísimo nivel. O sea, uno puede escucharle a cualquiera de nuestros técnicos exponiendo afuera y son brillantes. Y eso es sumamente importante, ¿verdad? Es saludable que sea así. Pero faltan más mujeres. Tuvimos una ministra de Hacienda recientemente, ¿verdad? Lea Jiménez, que ahora es candidata a ocupar un lugar en el Senado. El Banco Central, creo que tuvimos una presidenta, Mónica Pérez, hace unos años, que tuvo un tiempito. Pero el proceso, o sea, hoy hay más mujeres estudiando economía, así que yo supongo que dentro de 10, 15 años tiene que haber, por lógica, una mayoría de mujeres en las áreas técnicas, ¿verdad? ¿Se ven ustedes de repente como presidenta del Banco Central, como ministra de Hacienda? Cuando vos te ves al frente de un banco privado. Más o menos, no, en realidad... Una empresa, un lugar de inversión. Sí. Inversión privada. ¿Vos te ves al frente de una institución así o no? Realmente, Luis, yo te mentiría si te dijera eso. Yo prefiero activar más a nivel político. Social. Político. Social y político. O sea, me gusta mucho la política y obviamente tratar de ayudar en el lugar en donde esté. Ya. Pues me dicen que me quedan 2 minutos. ¿Ustedes, chicas? Lo mismo, yo creo que siempre el estudiante de economía lo que quiere es ocupar un cargo y poder ejercer lo que estuvo estudiando todos estos años. Sector público. Sector público. Ya. ¿Qué te gusta más, Hacienda o Banco Central? Banco Central. Anotado ya. ¿Y vos? Y totalmente siempre tratar de estar en donde... generar cambios en el lugar donde uno le toca, ¿verdad? Justamente ahora como centro de estudiantes generar espacio para los jóvenes, ¿verdad? Porque es lo que nos apasiona justamente, brindar esas oportunidades a las personas, ¿verdad? A lo mejor que no encuentran, pero nosotros crearlas, ¿verdad? Ahí buscamos ese nicho y crear esas oportunidades que los jóvenes necesitan. Bueno, yo disfruté muchísimo, les agradezco, qué placer escuchar a académicos, a estudiantes con ganas, con ideas. Escuché muy buenas ideas, escuché más ideas de las que suelo escuchar cuando hablo con los políticos. Tampoco es para que se manden la parte por eso, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Agradecidas contigo. Nos vamos nosotros, que tengan todos un feliz resto de jornada.